Dicen que las apariencias engañan, pero a veces, no solo engañan, sino que ocultan un universo entero de paciencia y estrategia. La historia que les contaré hoy es un eco de esa verdad, un relato que nos recuerda nunca subestimar a una persona perezosa. Antes de sumergirnos en este viaje, si esta historia resuena en tu espíritu, te invito a compartirla. Las buenas historias, como las semillas, merecen ser plantadas en otros corazones para que también puedan florecer. Hace muchísimos años, en un rincón olvidado de la Florida, donde el sol cae a plomo y el polvo se pega al alma, vivía un joven al que todo el pueblo conocía por un solo nombre, el Flojo. Y la verdad, el apodo le quedaba como anillo al dedo. Decían que era tan perezoso, que el gallo del amanecer se rendía de cantarle, sabiendo que sus esfuerzos eran en vano. El Flojo dormía hasta que el sol estaba alto en el cielo, caminaba con una lentitud que desesperaba a las moscas y hablaba tan poco que algunos pensaban que había hecho un voto de silencio. Si algún vecino bien intencionado le decía, «Oye, muchacho, el trabajo dignifica», él apenas ofrecía una sonrisa lánguida, se encogía de hombros y murmuraba un ajá que se perdía en el aire. Y, por supuesto, no hacía absolutamente nada. Vivía en una casita de adobe que se caía a pedazos, la única herencia de sus padres, quienes habían partido de este mundo dejándolo solo. Junto a la casa, un pequeño rancho que alguna vez conoció mejores días. Hubo gallinas, 2 caballos esqueléticos y unas cuantas milpas que apenas daban para un puñado de maíz. Pero su mayor tesoro, su único orgullo, era una mula. Una mula grande, de pelaje lustroso y ojos increíblemente vivos e inteligentes. Era su compañera, su confidente silenciosa. Pero la inacción, como el óxido, lo fue consumiendo todo. Primero, vendió las gallinas por unas cuantas monedas. Luego, los caballos encontraron un nuevo dueño. El poco maíz se fue, seguido por las herramientas y, finalmente, hasta las cercas que delimitaban su propiedad. Con cada venta, el murmullo del pueblo crecía. «Ese muchacho es un caso perdido», sentenciaba una anciana mientras barría con furia el patio de su casa. «Va a terminar mendigando un trozo de pan», respondía don Pedro, un agricultor de manos callosas, con la pala siempre al hombro. «Es que es flojo, un flojo de nacimiento», agregaba otra señora, y la palabra rebotaba de boca en boca, tejiendo una red de desprecio alrededor del joven. Él, sin embargo, nunca respondía. Solo los observaba con una mirada que parecía teñida de una tristeza antigua, se ajustaba su sombrero raído y volvía a sentarse en el porche de su casa ruinosa. Allí pasaba horas, con la vista perdida en el horizonte, como si esperara una señal que solo él podía ver. A veces, una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, y la gente, al verlo, sentenciaba, además de flojo, ahora se ha vuelto loco. Pero nadie, absolutamente nadie, conocía la verdad que se ocultaba tras esa fachada de apatía. Cuando la noche cubría el pueblo con su manto de silencio y solo el viento susurraba entre los árboles, el Flojo recibía una visita. Un anciano sabio, de piel curtida por el tiempo y ojos que habían visto más de lo que contaban, entraba sigilosamente en la casita. Juntos, a la luz de una vela, desplegaban un papel viejo y amarillento. Era un mapa, el último regalo que su padre le había dado en su lecho de muerte. «Aquí, hijo mío», le había susurrado su padre con el último aliento, «en nuestro propio patio, yace un secreto. Algo enterrado que solo un hombre con la paciencia de una montaña y la determinación de un río podrá encontrar». En su momento, el Flojo no comprendió del todo la profundidad de aquellas palabras, pero se le quedaron grabadas en el corazón. Algo enterrado. Algo valioso. Y desde ese día, mientras el mundo lo juzgaba por su inacción, él y el anciano tejían un plan en secreto, un pacto sellado por la esperanza y el silencio.
Una de esas noches, junto al fuego crepitante, el viejo le dijo: «Mira, muchacho, si empiezas a cavar sin más, la curiosidad de la gente será tu perdición. Vendrán, chismearán, y si encuentras algo, intentarán detenerte o robártelo. Los rumores viajan más rápido que el viento». «¿Entonces qué hago, maestro?», preguntó el joven, su voz apenas un susurro. El anciano, con un brillo de astucia en sus ojos, le respondió: «Construye una cerca. Una cerca alta y gruesa, de piedra y barro. Un muro tan imponente que nadie pueda ver lo que haces dentro. Deja que se rían, deja que murmuren. Mientras ellos gastan su energía en palabras, tú la usarás en el silencio de tu trabajo». Pasaron los meses. Y una madrugada, el pueblo se despertó con un sonido inusual, un ritmo constante y seco que rompía la paz del alba. Pum, pum, pum. «¿Qué demonios es ese ruido?», preguntó la anciana chismosa desde su ventana. «Vaya uno a saber», contestó don Pedro, asomándose a la calle. Lo que vieron los dejó boquiabiertos. Allí estaba él. El flojo. El mismo que dormía hasta el mediodía, el que nunca levantaba un dedo. Estaba cargando piedras pesadas, mezclando barro con sus propias manos, con el cuerpo cubierto de un sudor que nunca antes le habían visto. «Es un milagro», exclamó uno. «Ha perdido el juicio», sentenció otro. «Seguramente está construyendo su propia tumba», se burló un tercero. Pero no era locura, ni un milagro repentino. Era el comienzo del plan. Día tras día, el flojo levantó su muro. Una pared que rodeaba por completo su casa y su patio. La gente no entendía, y cuando la gente no entiende, habla para llenar el vacío. Pretende encerrar el aire, se reían. «No, va a encerrar su propia pobreza», contestaban otros. «Flojo loco», era el veredicto final. Él no respondía. No pedía ayuda. Solo trabajaba. Sus manos, antes suaves, se llenaron de ampollas que reventaban y volvían a formarse. Sus labios se partieron por el sol. Pero no se detuvo. «Flojo, ¿qué construyes?», le gritó un niño curioso. «Construyo», respondió él, sin levantar la vista. «¿Qué construyes?», insistió otro. «Una pared», dijo simplemente. Bajo el sol inclemente y bajo la lluvia torrencial, siguió. Su única compañía era la mula, que lo observaba desde un rincón con sus ojos inteligentes. «Paciencia, amiga», le decía él acariciando su cabeza, «ya casi terminamos». 3 meses después, la obra estuvo completa. El muro era tan alto y robusto que era imposible ver lo que sucedía al otro lado. El silencio volvió al rancho, pero era un silencio diferente, un silencio lleno de misterio. A veces, los vecinos oían un golpe metálico, sordo, como el de una pala golpeando la tierra seca. «Se volvió loco de verdad», repetía la anciana. «Está cavando su tumba», insistía don Pedro. Nadie se atrevía a acercarse. El muro imponía respeto y, en el fondo, un extraño temor. El flojo se convirtió en una sombra. Salía solo para comprar algo de pan y sal, pagando con las últimas monedas que le quedaban, y volvía a encerrarse en su fortaleza. Una noche, arrodillado en medio del patio oscuro, con el mapa extendido sobre la tierra, susurró al cielo: «Padre, si esto es una mentira, moriré aquí mismo. Pero si es verdad, te juro que lo encontraré». La mula resopló a su lado, como dándole su bendición. Y entonces, clavó la pala en la tierra y comenzó a cavar. Cavó durante días que se convirtieron en semanas. El pueblo casi lo olvidó, relegándolo al mundo de los locos y los fantasmas. «Ese muchacho ya no existe», decían. «Se lo tragó la tierra».
Algunos juraban ver luces extrañas salir de su patio por las noches, otros oían golpes que parecían venir de las profundidades de la tierra. Pero el muro guardaba su secreto. Hasta que un día, la puerta de la muralla se abrió. Cuando el flojo salió, el pueblo entero enmudeció. Estaba más delgado, quemado por el sol, con la ropa hecha jirones. Pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva, con la luz de quien guarda un secreto profundo. En su mano, llevaba la rienda de su mula. Caminó directamente a la plaza del mercado, se paró erguido como nunca antes y gritó con una voz clara y fuerte, «Vendo mi mula». El silencio fue total. «Vendo mi mula», repitió. «Pero no la regalo. El mejor postor se la lleva. Solo acepto efectivo». La mula era un animal magnífico, y todos lo sabían. Los rancheros la codiciaban. Las ofertas empezaron a llover, un saco de maíz, herramientas nuevas. Pero él negaba con la cabeza. «No. Solo efectivo», decía su voz, firme, irreconocible. Finalmente, un hombre rico, de sombrero nuevo y botas relucientes, se acercó. «Yo te la compro», dijo, y contó una suma considerable de billetes. El flojo le entregó la rienda de su amada mula sin derramar una sola lágrima, sin un temblor en la mano. Necesitaba ese dinero para seguir. Mientras se alejaba, escuchó los murmullos a su espalda, «Ahí va el tonto. Ahora sí lo ha vendido todo. Se morirá de hambre». Pero él ya no los oía. De vuelta en su encierro, el viejo sabio le había dicho una vez, mirando el mapa, «Tu padre no dibujó un camino, muchacho. Dibujó una historia. Cada línea es un recuerdo de su vida en esta tierra. Si aprendes a leer sus recuerdos, sabrás dónde cavar». Y cavaron. Juntos. Con palas viejas y a veces, con las manos desnudas. El sudor y la tierra eran su pan de cada día. «No te detengas», tosía el anciano, débil pero firme. «La tierra te pone a prueba antes de entregarte sus tesoros». «No me detendré, viejo». «No lo haré», respondía el joven, apretando los dientes. Y un día, sucedió. La pala del viejo golpeó algo. El sonido no fue de piedra ni de raíz. Fue un clac seco, hueco. Se miraron, con el corazón en la garganta. Con manos temblorosas, empezaron a escarbar con cuidado, como si desenterraran un sueño. Pronto apareció una tabla de madera podrida. Y debajo, una caja. Una caja vieja, pesada, cubierta de barro, pero que emanaba una promesa inconfundible. «Te lo dije», susurró el viejo, con una sonrisa cansada. «La tierra no miente». El flojo se arrodilló, apoyó la frente en la caja fría y húmeda y cerró los ojos. Respiró hondo, agradeciendo en silencio a su padre, a la tierra, a la paciencia. Esa noche, aunque nadie afuera lo supiera, la vida del muchacho que todos llamaban el flojo había cambiado para siempre. Con el corazón latiéndole en el pecho, usó la punta de un cuchillo para forzar la cerradura oxidada. La madera crujió, liberando un suspiro de aire antiguo. Levantó la tapa. Dentro, reposando sobre un lecho de terciopelo descolorido, había 4 lingotes de oro. Solo 4. Pero brillaban con la luz de 1000 soles. No era una fortuna desmedida, pero era más que suficiente. Era una semilla. El flojo no gritó. Sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero llena de una paz profunda. El viejo le puso una mano en el hombro. «¿Ves, hijo? No todo el trabajo se hace con las manos. El más importante se hace con el corazón y con la fe». No perdió el tiempo. Viajó a una ciudad lejana donde nadie conocía su historia. Vendió 2 de los lingotes de oro.
Con el dinero, compró las mejores herramientas, semillas de la más alta calidad y una mula joven, tan fuerte y hermosa como la que había sacrificado. Regresó a su pueblo en silencio. Miren, volvió el flojo, dijo alguno. ¿Qué le quedará por vender?, se burló otro. Él solo sonrió y entró en su fortaleza. Detrás del muro, la transformación comenzó. La tierra removida se convirtió en campos fértiles. Levantó una casa nueva, sencilla pero sólida. Construyó un establo, corrales. Y poco a poco, con el fruto de su trabajo, fue comprando las tierras vecinas, una por una, hasta que su rancho se extendió hasta donde alcanzaba la vista. Construyó una pequeña casa para el anciano sabio junto a un arroyo. Usted no volverá a pasar frío ni hambre, maestro, le dijo. Pasaron los años. El muchacho al que todos llamaban el flojo se convirtió en el hombre más próspero y respetado de la región. Sus campos eran los más verdes, su ganado el más fuerte. Cuando los antiguos vecinos pasaban frente a su hacienda, bajaban la mirada o se quitaban el sombrero en señal de respeto. Él nunca les guardó rencor. Si se acercaban, siempre había para ellos una taza de café caliente y una palabra amable. A veces, jóvenes curiosos le preguntaban por el secreto de su éxito. Él reía suavemente y respondía, no se trata solo de mover las manos, muchachos. Se trata de mover el corazón. Ustedes veían pereza, pero yo estaba trabajando más duro que nadie. No trabajaba para sus ojos, trabajaba para cumplir un sueño y honrar una promesa. Y así, la leyenda del flojo nos enseña una lección poderosa. La paciencia no es la ausencia de acción, sino la acción correcta en el momento correcto. El verdadero trabajo a menudo se realiza en silencio, lejos de las miradas que juzgan. Ahora te pregunto, ¿qué tesoros estás cavando tú en silencio, ocultos tras los muros que has construido para proteger tus propios sueños?